ser cristianos en el mundo en el actual donde tú y yo vivimos y en esta sociedad tan corrupta en la que nosotros vivimos es sumamente difícil y sumamente complicado. Nosotros vivimos en una sociedad que se ha completamente secularizado y que como nunca antes se ha apartado y rechaza completamente a Dios, a su palabra y todo lo que tenga que ver con Dios. Por lo que ser un cristiano piadoso en el mundo que tú y yo vivimos y vivir de acuerdo a las escrituras, eso va a conllevar un precio altísimo. Y si ustedes ven en las noticias ahora mismo, en el país de Canadá, que estamos frontera, el país que está al lado nuestro, cualquier pastor o cualquier persona que diga o que predique o que enseñe que la raza humana solamente hay dos sexos, es decir, hombre y mujer, va a ser arrestado. Y ahora mismo, casi cada domingo hay muchos pastores, domingo tras domingo, que están siendo arrestados por predicar lo que la palabra de Dios enseña. Y si miramos los otros países, especialmente Medio Oriente, Corea del Norte, vemos que hay una gran persecución y hay gran rechazo de parte del mundo. Para cada uno de nosotros podemos evidenciar eso casi cada semana porque recibimos burlas, recibimos discriminaciones, rechazos, inclusive algún que otro tipo de ataque o maltrato, simplemente porque somos cristianos, de parte de nuestras familias, de parte de nuestros amigos, compañeros de trabajos, vecinos, etc. Así que en esta época de la historia, si nosotros analizamos y pensamos en todas estas características, parece que el mundo está tomando cada vez más fuerza. Parece que el mundo tiene el dominio y que la iglesia parece que paulativamente está desapareciendo, cada vez se está volviendo más pequeña, cada vez tiene menos fuerza y parece que está muy cerca de desaparecer. A tal punto, mis hermanos, que muchos cristianos y tal vez muchos de los que estemos hoy aquí se estén cuestionando y estén preguntando, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué Él permite que la iglesia esté desapareciendo o esté siendo atacada? ¿Por qué su iglesia está tan perseguida, está siendo dañada de tal manera? ¿Qué es lo que nos debería motivar a ti y a mí para mantenerme fiel en un mundo que es sumamente difícil, sabiendo que yo voy a recibir rechazo? ¿Por qué yo debería amar a Dios y vivir a su palabra? ¿Qué me motivaría a hacer eso, sabiendo el alto costo que va a llevar para cada uno de nosotros? Así que en esta misma situación que yo le estoy hablando, o inclusive yo diría peor, se encontraba la iglesia del primer siglo, especialmente la iglesia que se encontraba en la parte de Asia Menor, que a diferencia de lo que tú y yo tal vez podríamos experimentar, ellos realmente estaban siendo brutalmente perseguidos, ellos estaban siendo torturados, e inclusive ellos estaban siendo asesinados por causa de su fe. Los cristianos del primer siglo vieron a Jesús cara a cara, vieron sus enseñanzas, vieron al Cristo resucitar y crucificar y prometer que Él volvería por segunda vez y que Él arreglaría todas las cosas. Pero ahora están siendo atacados, ahora están siendo perseguidos, ahora están siendo torturados. Así que muchos cristianos estaban desanimados. Muchos estaban con dudas. Muchos no entendían por qué Dios está dejando que esto pase. ¿Dónde están las promesas de Cristo de que Él pondría las cosas en su lugar, de que Él traería justicia a este mundo? Así que muchos cristianos del primer siglo habían perdido toda esperanza y no encontraban motivación para seguir siendo cristianos en un mundo que era tan cruel y tan malo con ellos. Así que Jesús decide escribirle una carta a la iglesia del primer siglo. Y Jesús decide escribir una carta revelando su glorioso plan para que esto los anime y para que les dé esperanza para enfrentar toda esta situación tan difícil que ellos estaban viviendo. Y esta carta es nada más y nada menos que la carta o el libro de Apocalipsis. Así que hoy queremos empezar una nueva serie de predicaciones, como he anunciado recién, donde vamos a analizar cada uno de los 7 mensajes que Cristo da a las iglesias del Apocalipsis, que encontramos en los capítulos 2 y en los capítulos 3.
Así que yo les quiero pedir a mis hermanos, si por favor pueden abrir sus Biblias y vamos a leer juntos y meditar en esta mañana en el capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a leer los 20 versículos del Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 20. El último libro de la Biblia en la tapa, Apocalipsis o libro de las revelaciones de Jesucristo, capítulo 1, y vamos a leer todo ese capítulo. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero de la tribulación, en el reino de la perseverancia en Jesús, me encontraba en una isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora soy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que ha de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Oremos, hermanos. Padre Santo, yo vengo a rogarte y vengo a suplicarte que tú puedas hablar poderosamente a tu pueblo hoy. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que aún a pesar de mí y de mis dificultades, tú puedas hablar un sermón mucho más poderoso en cada uno de los corazones de mis hermanos que estamos hoy aquí. Yo te ruego, Señor, que tú nos muestres al glorioso Cristo que podemos ver en tu palabra y que nosotros no salgamos de la misma manera que hemos venido, sino que tu palabra transforme nuestros corazones y tu palabra, Señor, trabaje de manera muy especial en cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Hoy voy a hacer, hermanos, una predicación un poquito diferente a lo normal, porque hoy tengo el gran privilegio y la tarea de introducir lo que es el libro de Apocalipsis y la nueva serie que vamos a ver. Así que vamos a estudiar el contexto y vamos a estudiar muchas cosas de Apocalipsis y vamos a ver el capítulo 1. Ahora, yo no me voy a enfocar en todos los detalles del capítulo 1 ni en cada uno de los versículos,
sino nada más voy a buscar las partes o busqué las partes que nos ayuden a introducir el tema. El título del sermón de esta mañana es Viviendo en este mundo con la perspectiva celestial. Viviendo en este mundo con la perspectiva celestial. Ahora, yo quiero que por unos segundos ustedes sean honestos conmigo. Cuando ustedes piensan en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en el libro de Apocalipsis? Y no me respondan en voz alta. Y he hecho algunas pruebas de aquí por allá y más o menos sé las respuestas. Así que usualmente este es un libro que la mayoría de los cristianos lo huyen, que le da muchísimo miedo leer o que creen que no se entiende nada. Y la mayoría de personas, y alguien me dijo hoy, por confidencialidad no voy a decir su nombre, pero alguien me dijo hoy que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia que usualmente una persona lo va a leer. Así que es mi oración, hermanos. Tengo la tarea y el privilegio y he clamado al Señor esta mañana que Él pueda cambiar la percepción de que cada uno de nosotros tenemos acerca del libro de Apocalipsis. Así que este libro de Apocalipsis es una carta que fue escrita con el objetivo de animar y consolar a estas iglesias de Asia Menor que estaban sufriendo una terrible persecución, como en Asia Menor, que es la actual Turquía, gran parte de lo que es Turquía. Esta carta fue revelada al apóstol Juan cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos. Y ahí tienen más o menos el mapa de las 7 iglesias. Y muchos teólogos piensan, y yo no soy un teólogo ni nada de eso, pero yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, que esa carta, la carta de Filipenses, es una carta de amor de parte de Jesucristo para su amada iglesia. Una vez más, el libro de Apocalipsis es una carta de amor de parte de Jesucristo para su amada iglesia. Y a diferencia de lo que muchos creen, el tema principal o la razón de por qué fue escrito Apocalipsis no fue para predecir las cosas del futuro, no fue para ver los eventos del fin, ni tampoco para ver la caída de los imperios y buscar algunas cosas extrañas y poder ver algunas percepciones. La razón principal, y ciertas de las cosas que dije sí se encuentran en el libro de Apocalipsis, pero la razón principal por la cual nosotros tenemos Apocalipsis y por el cual el Espíritu Santo decidió dar este libro es para mostrar a Jesucristo en todo su esplendor y en toda su gloria. El libro de Apocalipsis, o como dice el versículo 1, se trata acerca de la revelación de Jesucristo, que Él mostrara a Cristo en toda su esplendor y en gloria, que Él es ese Dios que tiene el control y el dominio soberano de todas las cosas y que a su debido tiempo, cuando se cumpla el tiempo que Él estableció, Él volverá con todo poder y con toda gloria y Él va a poner a todas las cosas en su lugar. Y es interesante que 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y no necesitan buscar, hermano, nada más, ahí nos dice que toda la palabra de Dios, toda la Biblia es útil para enseñar y es de gran bendición y de gran beneficio para todos los creyentes. Pero algo muy particular e interesante en el libro de Apocalipsis es que es el único libro de toda la Biblia, es el único libro de toda la Biblia que tiene una promesa especial de bendición para todo aquel que lo lee y lo escucha y lo guarda. No existe ningún otro libro de la Biblia que tenga una promesa única como tiene el libro de Apocalipsis. Así que leamos otra vez el versículo 3. Escuche la palabra y cómo el mismo Jesucristo nos dice esta palabra, que dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y si nosotros nos fijamos bien en los detalles, y si usted quiere aprender a cómo analizar los distintos detalles de la palabra de Dios, yo le recomiendo que ustedes puedan estudiar el curso de ser, donde nosotros les enseñamos a cómo pueden hacer eso. Pero si vemos los detalles, el que lee, el verbo el que lee está en modo, es singular. Está hablando de una persona que va a leer, y los que oyen y los que practican o guardan están en el verbo plural. Una persona tiene que leer, muchas personas tienen que escuchar
y muchas personas tienen que ponerlo en práctica. Así que la intención del libro de Apocalipsis era que en cada una de estas 7 iglesias que nosotros vemos en ese mapa, hubiera una persona que leyera en voz alta todo y completamente el libro de Apocalipsis, que la iglesia lo escuchara atentamente cada una de las palabras que aparecen en Apocalipsis y que después lo puedan poner en práctica. Y eso iba a ser de una gran bendición para la iglesia. Y si nosotros nos fijamos en las 7 iglesias o las 7 iglesias que estaban en las ciudades en Apocalipsis, nos vamos a fijar que hay un patrón en el mapa. Eso fue hecho a propósito. Cuando vemos los nombres que aparece en el versículo 11, hay una idea de un patrón que está siguiendo en el mapa. Y la intención no era nada más un mensaje para cada uno, sino que era que en cada una de estas iglesias hubiera una persona que lea en voz alta, la iglesia tenía que escuchar la carta, y la intención era no solamente, porque si vemos en Pedro, y si vemos obviamente el libro de Hechos, había muchas otras iglesias en Asia Menor. Así que esta sí está enfocada en estas 7 iglesias, pero no está limitada solamente para estas 7 iglesias. La idea era que esta era una carta circular que tenían que pasar de ciudad en ciudad siguiendo ese patrón para alcanzar en todo el sector y en todo el mapa, para que todas las iglesias pudieran ser grandemente bendecidas por medio de Apocalipsis. Así que una vez más, mis hermanos, Apocalipsis fue escrito para que las iglesias lo escuchemos y para que nosotros sepamos cómo es que nosotros debemos vivir en un mundo que es tan difícil y que es tan caótico. Ahora, la pregunta difícil es, ¿cómo es que nosotros debemos leer e interpretar el libro de Apocalipsis? Y este libro tiene el formato de una carta. Si ustedes analizan, hay un saludo, hay una bendición, hay una bienvenida, hay una despedida. Entonces, tiene todas las características exactas de una carta, y es una carta, pero que tiene la distinción o la particularidad de que fue escrito en un lenguaje profético y en un lenguaje apocalíptico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el autor utiliza muchas señales, muchas visiones, utiliza la numerología y aparecen muchos números, aparecen muchas imágenes. Eso significa apocalíptico. El estilo profético y apocalíptico estaba basado en eso. Ustedes ven también en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, los autores utilizan mucho de este lenguaje. Y ese lenguaje no es común para nosotros. Nosotros no usamos mucho de este lenguaje hoy en día, pero en ese tiempo era bastante famoso. Y nosotros debemos recordar una vez más que la iglesia estaba sufriendo terrible persecución. La iglesia estaba siendo perseguida. Entonces esta carta fue escrita con este lenguaje apocalíptico y profético, lleno de imágenes y símbolos, que la iglesia claramente lo entendía y lo conocía muy bien cada uno de los detalles, pero que las demás personas que no eran parte de la iglesia no lo podían entender. Entonces fue escrito de una manera oculta, por así decir, o de una manera que sea más difícil, o en vez de decir directamente las cosas, el autor usa imágenes o números o señales para que la gente de afuera de la iglesia no lo entienda. Y esa es la razón por la cual para nosotros, después de que casi 2000 años de que esto fue escrito, nos es bastante difícil de entender y de interpretar, porque está escrito con mucho simbolismo, muchos números y muchas imágenes. Entonces, nosotros debemos leer el libro de Apocalipsis tratando de interpretar estas distintas imágenes y símbolos y números que el autor constantemente está dando. Y yo le quiero dar algunos ejemplos simples de estas imágenes que él nos da. Por ejemplo, a la sociedad y cultural tan inmoral e idólatra en la que ellos se encontraban, y esa sociedad que constantemente lo quería hacer caer y lo quería tentar a los cristianos, Apocalipsis lo llama la gran prostituta. Al imperio romano opresor que tenía el control de todo ese tiempo, se le conoce como la bestia, y a Roma, su capital, se le conoce como Babilonia. A los líderes religiosos paganos, romanos paganos, y a los líderes judaizantes que querían obligar a la iglesia
a dejar la iglesia y volver a ser judío y volver a las leyes, se lo llama el falso profeta. A la población general de todo el imperio y a la gente a su alrededor se le llama como los habitantes de la tierra. A Satanás se lo llama el gran dragón. A la iglesia se le llama la esposa del Cordero. Y a uno de numerología, por ejemplo, el número 7, que se aparece más de 67 veces en todo Apocalipsis, se usa muchísimo. El número 7 representa o significa la plenitud, o lo que está completo, lo que está perfecto, lo que llega en su totalidad. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Cuando Juan saluda, o aparece en el versículo 4 el saludo, escuche cómo él dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracias paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora está diciendo que la Trinidad o el Espíritu Santo ahora se ha dividido en 7 espíritus diferentes. No, esto es el lenguaje apocalíptico. Está diciendo que el Espíritu Santo en toda su plenitud está sentado en el trono. La misma manera cuando dice que hay 7 iglesias, como les dije recién, esto está enfocado en estas 7 iglesias que aparecen. Pero no está limitado solamente a esas 7 iglesias, sino que está hecho para toda la iglesia, para la plenitud de todas las iglesias, que es representada con el número 7. Así que cuando nosotros vemos específicamente que aparece mucho de esto, necesitamos tratar de interpretar o de entender cuál es el simbolismo o la tipología que están utilizando el autor de Apocalipsis. Así que el gran problema que enfrentaba esta iglesia en el Apocalipsis, y yo creo que nosotros hacemos exactamente lo mismo, era que ellos se habían desenfocado completamente de la verdad. Ellos estaban tan amedrentados, ellos estaban tan asustados, ellos estaban tan aterrorizados con todos los problemas que estaban pasando, que ellos se olvidaron lo más importante, o que se enfocaron o perdieron de vista la gloria y la esperanza futura que había en Cristo. Entonces, en toda esta carta de Apocalipsis, Jesús le da a Juan una revelación de Él mismo para que ellos y nosotros podamos vivir en ese mundo caótico y difícil, pero con una perspectiva celestial. Ya no con una perspectiva de la tierra, una perspectiva mundana, una perspectiva como ve la gente, sino que nosotros vivamos como iglesia con una perspectiva celestial, poniendo las cosas en un contraste, viendo con los ojos del reino de Dios y no con los ojos del reino de la tierra. Por eso que el sermón de hoy yo lo he titulado Viviendo en este mundo con la perspectiva celestial. Así que en lo que resta de este tiempo, yo quiero darle 3 perspectivas sumamente importantes que va a servir como base para entender todo el libro de Apocalipsis y especialmente el mensaje a las 7 iglesias, que es lo que nosotros vamos a estar estudiando. 3 cambios de perspectiva o 3 maneras de ver desde la perspectiva celestial. Entonces, lo primero que vamos a ver, la primera perspectiva que Jesús nos da es que Dios tiene el control soberano y absoluto de todo en los versículos 4 a los versículos 8. Así que en el versículo 4 en adelante, después de que Juan da el saludo, él presenta a la Trinidad completa. Él dice que Dios Padre es el Dios y la manera que él presenta. Mire cómo él presenta. Dios Padre es ese Dios que siempre ha existido y que va a existir por toda la eternidad. El Espíritu Santo está de manera completa y plena, 7 espíritus, delante del trono. Y se presenta a Cristo como el primogénito de los muertos y como el soberano de todos los reyes de toda la tierra. Ahora, una vez más, yo tenía muchísimo miedo del emperador de Roma. Ellos tenían muchísimo miedo de lo que está pasando con los romanos y cómo ellos lo están presentando. Así que Jesús lo cambia. Ustedes están viendo mal. Ustedes están viendo demasiado los romanos. Déjenme darle la perspectiva correcta. Así que Jesús se presenta como es el primogénito entre los muertos, el que ha triunfado sobre la muerte misma y que ahora ejerce toda autoridad, tanto de los vivos como sobre los muertos, que no hay nada que lo pueda detener a él, que él estuvo muerto,
pero que ha resucitado y ahora tiene las llaves de la muerte y no hay nada que pueda con él. Él está por encima de todo rey y de toda autoridad. Y ese mismo emperador romano que aparentemente quiere extinguir a la iglesia, todavía es puesto y es controlado por Jesús mismo. Él es el que tiene autoridad y dominio sobre todos los reyes de la tierra. Usted le tiene miedo a él, pero ¿saben qué? Yo le puse a él. En simple palabras dice Jesús. ¿Por qué tiene miedo a él cuando yo soy el que tiene el dominio de todos los reyes de la tierra? En el versículo 7, Juan les recuerda a ellos que Cristo va a volver y que aquí se repite lo mismo que hemos visto en Mateo 24 y Mateo 25. Él va a venir de una manera claramente visible para todos. No va a ser una venida escondida, sino que va a ser una manera fuerte y clara. Y en su segunda venida, ahí sí, Él va a juzgar a todos. Nadie se va a escapar del juicio que Él va a traer. De tal manera que toda la tribu de la tierra se van a lamentar o harán lamentaciones por el terrible juicio que Él va a traer sobre todos los malos y sobre todos los que no creyeron en Él. Y si por si todavía le quedaba duda o si todavía no era suficiente, aún en el versículo 8, Dios recuerda que Él es el alfa y el omega, que es la primera letra y la última letra del abecedario griego. Él es el comienzo de todas las cosas y ese es el final de todas las cosas. Él siempre ha existido. Los reyes y los reinos van y vienen. Ellos son simples mortales que mueren y que después tal vez vivan 30, 40, 80 años. Ellos mueren y ya se terminó. Pero a diferencia de ellos y esos reinos terrenales, Él reina eternamente y para siempre. Él es el Todopoderoso, que su reino y su poder no tienen ningún solo límite. El Imperio Romano solamente conquistó una sola parte. Él está diciendo, yo vivo para siempre. Antes que todos existieran, yo ya existía y mi dominio es eterno y yo soy el Todopoderoso y yo vivo para siempre. Cuando yo era pequeñito, cuando recién empezaba a ir a la escuela, yo tenía un compañero en la escuela que era, yo siempre, ya me conocen, yo no soy muy alto y no tengo un físico muy grande. Entonces yo tenía un compañero en la escuela, él era mucho más grande, me sacaba como 2 cabezas a mí. Era mucho más grande y mucho más ancho y mucho más fuerte que yo. Así que yo cada vez que veía a mi compañerito, yo tenía terror y tenía miedo. Pero cuando tocaba el timbre o la campana o cuando se terminaba la escuela y mi papá venía a buscarme, yo corría a la rodilla de mi papá para agarrarme de él. Y cuando comparaba a mi compañero, sí, él me llevaba así de estatura. Yo estaba así y él estaba así, pero mi papá estaba así. Entonces cuando yo veía a mi papá, cuando yo lo comparaba conmigo, uy, no, eso me va a matar, está grandísimo. Pero cuando yo lo comparaba con mi papá, mi compañero no era nada, era un chiquitito. Mi papá podía hacer así y destruir. No, no va a hacer eso, nada más. No cree que mi papá es un violento, por favor. Esa misma imagen o perspectiva es lo que Jesús está dando a la iglesia. Todo gobierno y toda institución humana que quiera perseguir a la iglesia, que aparentemente parece demasiado grande y poderoso si lo comparamos con nosotros. Pero si tenemos la perspectiva celestial adecuada de nuestro trino y poderoso Dios, que Él tiene el completo dominio de todo el mundo, que Él saca y pone reyes, y que Él pone todos los gobiernos o instituciones humanas, cualquier otra cosa se vuelve insignificante a la vista de nuestro Dios. Y no hay nada por el cual nosotros deberíamos de temer. Así que, querida iglesia, el mismo mensaje para ellos sigue siendo el mismo mensaje para nosotros. Muchos están amedrentados, muchos tienen miedo de lo que pueda pasar aquí en este país o la persecución. Yo voy a volver a recordar lo mismo que Jesús le está recordando a la iglesia. No tenemos que tener miedo a la persecución de este mundo o lo que el gobierno pueda hacer. Dios nos recuerda en Apocalipsis que Él es el que tiene el control absoluto de todo. Dios mismo es el que quita y el que pone reyes, y Él gobierna como a Él le plazca, y ninguna institución humana, ni nada que pueda existir, puede oponerse ni puede compararse al dominio eterno que Él tiene. Así que, iglesia, no tenemos por qué preocuparnos y amedrentarnos. Tenemos que tener la perspectiva correcta de cómo son las cosas. El segundo cambio de perspectiva que vamos a ver esta mañana, que es para la iglesia,
es recordarnos que sí, Dios tiene el control absoluto de todos, pero en su providencia y en su soberanía y en su control, a nosotros nos toca perseverar fielmente en medio del sufrimiento y la opresión. Lastimosamente, muchos cristianos y muchas iglesias predican y enseñan falsamente que si tú vienes a Cristo, todos tus problemas van a terminar y vas a ser millonario y todo te saldrá bien y vas a ser alguien exitoso y ya no hay más sufrimiento, ni quebranto, ni dolor y vas a estar arriba de todas las cosas y vas a gobernar y tu mejor vida hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Para nada, en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. Si nosotros vemos Juan 15, 19 y 20, que la palabra de Jesús mismo, Él dice, si ustedes fueran de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mis palabras, también guardarán las de ustedes. Ese mismo pensamiento le advierte Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y él enfatiza y le dice a Timoteo, advierte que todo aquel que quiera vivir de manera piadosa en Cristo Jesús va a ser perseguido por ese mundo, va a pasar por persecución. Todos los que somos cristianos, nosotros pertenecemos al reino de Dios. El mundo está en contra, es enemigo de Dios. Por lo tanto, nosotros somos sus enemigos. Así que nosotros vamos a ser perseguidos. Y el mundo se opondrá y hará todo lo posible para que el reino de Dios ni crezca ni avance. Así que el sufrimiento para nosotros los creyentes es parte diaria de la vida creyente. Él, por alguna razón, no lo detiene. Él permite que nosotros sufrimos. Y esto es un patrón bíblico que nosotros tenemos que aprender. Para que Cristo obtenga la gloria, Él tuvo que pasar por el sufrimiento, la muerte y el Calvario. No hay gloria sin Calvario. No hay la gloria eterna sin pasar por el sufrimiento. Para nosotros es lo mismo. No vamos a poder gozar de la eternidad y la gloria con Cristo si primero no pasamos por la cruz y por el sufrimiento. Así que esto explica Juan, el mismo Juan que está escribiendo esta revelación, él dice en el versículo 9, yo, Juan, hermano de ustedes y compañeros suyos en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Cristo Jesús. Yo me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Por qué razones que Juan estaba siendo exiliado y estaba atribulado? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que yo quiero volver a enfatizar que el libro Apocalipsis fue escrito para mostrar al glorioso Cristo y que la imagen del glorioso Cristo anime a las distintas iglesias que estaban siendo perseguidos y que estaban sufriendo. Así que Juan escribe esta carta y le dice, hermanos, anímense, al final Cristo gana. Él es el Dios soberano que permite todo el sufrimiento, que no se escapó absolutamente nada de su control, pero en algún momento Él va a regresar y Él va a poner en su segunda venida todas las cosas en su lugar. Pero mientras nosotros vivimos aquí, debemos perseverar fielmente en medio del sufrimiento. Y Él escribe estas palabras estando exiliado, estando en sufrimiento en la isla de Patmos. Y yo quiero que prestemos mucha atención. En Hechos 3, versículos 19 a 21, Pedro está predicando su sermón. Y escuchen lo que él dice. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Y escuchen de manera especial esto. Acerca de los cuales Dios ya habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Literalmente, Pedro está diciendo que los santos de los profetas del Antiguo Testamento, ya bien antiguo, ellos ya estaban hablando de la gloria venidera que iba a venir en Cristo
y que Él volvería por segunda vez a poner todas las cosas en su lugar. Esa era la esperanza y la gloria de los cristianos del Antiguo Testamento ya. Y yo quiero que nosotros nos pongamos por unos momentos en el lugar de ellos. Todos estos cristianos tenían muchísimos problemas familiares, de salud, económicos, etc. Y Dios le da consolación y le dice, hermanos, anímense, porque al final yo voy a arreglar todas las cosas. Pero ellos murieron sin ver el cumplimiento de nada de eso. Ellos murieron en sufrimiento, con problemas y con dolor. Y no solamente los cristianos del Antiguo Testamento, los creyentes del primer siglo, al cual Juan está escribiendo, se les dijo lo mismo. Anímense, hermanos, al final nosotros ganamos. Él va a restaurar todo. La victoria de Cristo es nuestra y esa victoria está asegurada por la sangre del Cordero. Así que regocíjense y gócense. Pero mientras tanto, ellos tenían problemas familiares, ellos tenían problemas económicos, ellos estaban siendo perseguidos, sufriendo persecución y ellos se murieron con esa esperanza sin ver absolutamente nada. Y ahora Juan lo está animando, hermanos, anímense, gócense, porque Cristo reina y va a poner las cosas en su lugar mientras él está encerrado en una isla y exiliado y sufriendo por causa de Cristo. Así que, iglesia, yo quiero que entendamos de una manera clara esto. Dios nunca prometió una vida sin problemas y sin ninguna dificultad. Él prometió algo mayor. Él prometió que vamos a sufrir y que nosotros tenemos que perseverar fielmente en medio de un mundo que nos odia y que va a hacer todo lo posible para perseguirnos y detenernos. Pero Dios está con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Él prometió que su presencia estaría con nosotros, que Él fielmente no nos va a abandonar, sino que Él nos va a sostener y Él nos va a dar toda la gracia para que nosotros podamos perseverar y aguantar fielmente en medio de todas estas circunstancias. Así que nosotros descansamos en la promesa de que Cristo ya venció la muerte. Él ya pagó el precio de nuestra redención. Y algún día Él vendrá por segunda vez en poder y en gloria. Y recién ahí Él va a poner toda esa maldad y va a detener toda la injusticia y va a traer juicio para todo ello. Nosotros los cristianos, por eso una y otra vez la Biblia repite, nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe, confiando que lo que Cristo dijo y lo que Cristo reveló es cierto y nosotros descansamos sin tal vez nunca haber visto nada de esto, confiando de que Él hará aquello que Él prometió. La más grande bendición que nosotros recibimos es a Cristo mismo, es su persona, Él estando con nosotros. Y algún día nosotros vamos a estar toda la eternidad disfrutando y gozando de su presencia. Pero para gozar de ese privilegio hay que perseverar en medio de este mundo que está lleno de sufrimiento y de dolor. Y en nuestro hermano Guillermo me quedó grabado eso, él leyó el miércoles, Romanos 8:18, que dice, pues yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que este es el segundo cambio de perspectiva que Juan quiere dar a la iglesia. Y nosotros ya lo hemos visto en Mateo 24 y 25 y lo vamos a ver una y otra vez en cada uno de los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis. Solamente aquellos que perseveran fielmente hasta el final, ellos son los que gozarán las promesas futuras. ¿Por qué tú y yo aguantaríamos tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto persecución? Por Cristo y la gloria y la esperanza que tenemos en Él, que nos espera en el futuro. Y un versículo que a mí me impacta mucho, Hebreos 11, 24, 26. Escuche cómo esto afectó de tal manera a Moisés. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, él rehusó ser llamado hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del mundo. Y él consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así es como el cristiano vive en este mundo, con esa perspectiva.
Dios tiene control de todo, pero por alguna razón Él deja que nosotros vivamos en medio de este sufrimiento y donde tenemos que perseverar fielmente. El tercer y último cambio de perspectiva que vamos a ver en Apocalipsis 1 es la necesidad de tener una perspectiva real y verdadera de quién es Cristo, en los versículos del 12 al 20. Si yo hago rápidamente otra encuesta aquí, y yo pido a ustedes que ustedes me describan cómo es Cristo, ¿de qué manera ustedes creen que me van a describir a Cristo o a Jesús? Y yo creo que la imagen que la mayoría de ustedes me van a dar es Cristo es como un hippie de los años 60 y 70, que todo es paz y amor y todo está bien. Él es abundante en misericordia y gracia. Él nos ama de tal manera que nos acepta tal y como somos. Y Él no juzga a nadie, sino Él solamente ama a todo el mundo. Y no necesariamente esta imagen está mal. Muchas cosas y gran parte de lo que yo dije es cierto. La Biblia nos muestra que Jesús es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Pero también hay más. En los versículos 12 al 16, Jesús mismo se revela a Juan y Él nos da algunas características y Él se describe cómo es Él. Como dije, yo no quiero entrar en todos los detalles porque hay mucho que podríamos mirar, pero yo nada más voy a dar algunas cosas que quiero resaltar aquí. En los versículos del 12 al 16. Nos dice aquí que sus vestiduras eran como las de un sumo sacerdote. Se describe de la misma manera de la vestidura de un sumo sacerdote del Antiguo Testamento y como la vestidura de un rey, de la realeza. Porque Él verdaderamente, Él es nuestro intercesor y Él es nuestro mediador para con Dios. Y solamente por medio de su mediación podemos seguir al Padre. Pero también Él es el rey que va a juzgar a todas las personas. Nos dice que su cabeza y sus pelos son blancos porque están llenos de canas. Y yo sé que en la época que vivimos, tener canas no es algo necesariamente muy bueno, pero en esta época a la persona que tenían canas se lo respetaba muchísimo. La persona que más consideración tenía era la persona que tenían los pelos blancos. Así que lo que está simbolizando aquí Jesús es que Él tiene gran sabiduría y Él tiene dominio sobre todas las cosas. Nos dice también que sus ojos son como llama de fuego y esto simboliza que Él todo lo puede ver y Él todo lo sabe y Él conoce hasta lo último y lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. No hay nada que nosotros podemos ocultar de Él. Su mirada desnuda todo nuestro ser. Y en las cartas de la iglesia, una y otra vez les dice, yo conozco todas tus obras, yo sé cómo ustedes son, yo sé exactamente cuál es su condición. Cuando Él mira, nadie puede ocultarse, nadie puede engañar absolutamente nada. Nosotros podemos ocultarnos a todo el mundo y yo puedo mostrar de una manera a todo el mundo, inclusive podría engañar a todos ustedes, pero a Cristo yo no puedo engañar. Sus ojos de fuego traspasan completamente cualquier cosa, inclusive las cosas que yo no me doy cuenta. Así que la manera que Cristo mismo se revela a Juan es la de un sumo sacerdote, de un rey y de un juez de todo y todos. Jesús es el que intercede y nos representa, pero al mismo tiempo Él es el rey soberano y el juez. Todas las naciones, todos los reinos y todos los habitantes de la tierra están bajo su dominio y tienen que rendir cuentas, tienen que comparecer ante su tribunal y rendir cuentas ante Él. Y recuerden, Él conoce lo más íntimo de nosotros, así que nadie puede engañarlo, ni nadie no puede ocultar nada de Él. Y lo que más me sorprende, hermanos, de la descripción de Jesús aquí, son los versículos 12 y 13, que nos dice que Él está en medio de los 7 candelabros. Recordemos una vez más, esto es simbología apocalíptica. Y en este caso el versículo 20 nos revela qué simbolismo representa esto. Y nos dice que los 7 candelabros de oro representan a las iglesias. Una vez más, el 7 simboliza la totalidad o la plenitud de todas las iglesias. Así que Él está diciendo que estos candelabros, que Él, Jesús mismo, que es el glorioso, que es fuerte, que es el sumo sacerdote, que es el rey de todos y el que va a juzgar a todos, Él está presente en medio de sus iglesias. Él mismo cuida y sostiene a todas las iglesias. Él está presente
en medio de toda la persecución que la iglesia puede experimentar. Él está ahí sosteniendo y cuidando la iglesia, por más de que los gobiernos y la sociedad nos rechacen o quieran tratar de perseguirnos o inclusive cerrarnos. Por más de que muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado y que Dios no hace nada o que Él está callado o parece que Él se olvidó de nosotros, Él describe que Él está presente en medio de su iglesia. Él siempre está cuidando y velando por su iglesia. Y todavía más, en el versículo 16, dice que Él tiene en su mano derecha a las 7 estrellas de oro. Y una más, el versículo 20 revela que las estrellas simbolizan a los ángeles. Y la palabra ángel que aparece aquí, en el original, es la palabra mensajero. Yo creo que no está aludiendo a un ser celestial, a un ángel, sino que está aludiendo a uno que es el encargado de dar el mensaje y de ministrar a las distintas iglesias. Y aunque hay distintas opiniones aquí y distintas interpretaciones, de manera personal yo creo que la mejor interpretación que podemos tomar es que esos mensajeros representan a los pastores de esas iglesias a los cuales Él está dando el mensaje. Ya que para mí no tenía sentido de que Dios guarde unos ángeles que van a dar mensajes e instruir a la iglesia, sino que son los pastores que Cristo mismo ha designado para llevar los mensajes a la iglesia y para ministrar a esa iglesia y para velar por esas iglesias. Así que la imagen gloriosa que muestra aquí de Cristo es que Él está en medio de sus iglesias, cuidando y sosteniendo sus iglesias, y que en sus propias manos Él tiene a los mensajeros o a los pastores de esta iglesia. Así que qué gran gozo y tranquilidad me da saber a mí de que Cristo es quien nos sostiene, de que nosotros estamos en sus propias manos. Para mis amigos o mis hermanos, internos y futuros pastores y pastores están aquí. Aquí nos está diciendo de que Dios mismo, Cristo, el pastor de los pastores, Él literalmente nos cuida en su propia mano derecha. Qué gran gozo y qué tranquilidad me da saber esto. Ahora sí que la pregunta más difícil es, ¿cómo tú y yo respondemos ante este Cristo? ¿Cómo respondió Juan cuando él vio a Cristo de esta manera? Y el versículo 17 dice que cuando Juan vio a Cristo glorificado, él cayó como muerto rendido a sus pies. Y yo creo que ustedes piensen conmigo esto. El Evangelio nos dice que Juan es el discípulo amado, que Juan literalmente se le acostaba en el pecho de Jesús, que él era el apóstol más íntimo de Jesús. Pero cuando Juan, que conocía la perfección, que estuvo día a día, que comió, durmió, escuchó 800 predicaciones de Cristo, él ve al Cristo glorificado, él tiene terror, él cae como muerto. Un temor se apodera de su vida, espanto, y él se postra y se inclina completamente ante el Cristo crucificado y resucitado. Así que yo creo que de esta misma manera es la manera que nosotros respondemos ante Cristo, con temor y con reverencia, inclinándonos y postrándonos completamente a Él, entregando y sometiéndonos completamente ante este Rey soberano, Rey de Reyes, que como dice el versículo 18, Él es el que vive y estuvo muerto, pero ahora soy vivo por los siglos de los siglos y que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nosotros los cristianos no tenemos razón para tenerle miedo a Cristo o a Jesús. Sí debemos tener temor y reverencia ante Él, pero no miedo, ya que todo lo que verdaderamente nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Jesús, ahora fuimos comprados y somos redimidos por sangre, ahora le pertenecemos a Él. Pero tampoco debemos temerle al mundo. Lo máximo que el mundo puede hacernos es matarnos, es asesinarnos o torturarnos. Y Cristo ya venció la muerte por nosotros. Él literalmente muestra su colección de llaveros. Él dice, yo ya vencí la muerte, yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Lo máximo que yo puedo hacer es matarlo, pero yo ya vencí la muerte, yo ya vencí por ustedes y ustedes ya invictó de la muerte, así que ¿qué le importa si ellos hacen algo? ¿Qué tanto si ellos máximo pueden destruir sus vidas? No, más que eso, hasta ahí eso es todo lo que ellos pueden hacer. Y para los cristianos, Jesús mismo dice Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, si tú no eres cristiano y tú estás aquí con nosotros, yo debo advertirte que tú sí debes tener temor y debes tener terror y debes tener espanto
delante de Él. Cristo va a juzgar todos tus pecados y tu rebeldía. Y como decía el versículo 7, cuando Él venga, todas las tribus se lamentarán, va a ser un llanto y un lloro y un crujir de dientes. El juicio que Él va a traer va a ser terrible. Pero en esta mañana, Cristo ofrece una oportunidad para ti. Toda persona que verdaderamente se arrepiente de sus pecados, que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, y que pone su fe en Cristo, y que clama para que Cristo ahora sea el Señor y el Salvador de su vida, Él perdona tus pecados, Él perdona tu deuda, y ahora puedes pasar a formar parte de la familia de Dios. Ahora puedes obtener el perdón completo de todos tus pecados y un futuro glorioso en la eternidad con Él. Así que yo te ruego y te suplico que en esta mañana escucha mucho lo que yo estoy diciendo, presta mucha atención y considera lo que estoy diciendo ahora que todavía tiene tiempo, porque yo no sé si más tarde en la tarde o mañana o pasado o lo que sea pueda ser tarde. Así que aprovecha lo que te estoy diciendo. Y si tú quieres aprender más de este Cristo glorioso, favor al final del servicio puedas quedarte en tu lugar y con mucho gusto, tanto yo o cualquier otro líder de esta iglesia, te podemos ayudar, explicar y guiar acerca de este glorioso Cristo. Así que para concluir, mis hermanos, el libro de Apocalipsis es una carta de amor de Cristo para su amada iglesia de toda la historia. Bendito todo aquel que lo lea y bendito todo aquel que lo escuche y que guarda las palabras de este libro, porque son una guía, son un manual, son un regalo de parte de Cristo para la iglesia, para enseñarnos y capacitarnos a cómo vivir en medio de este mundo que es difícil, que está lleno de conflictos y que tiene constante tensión entre el reino de Dios y el mundo. La única manera de hacerlo es viviendo en este mundo teniendo una perspectiva celestial. La perspectiva de que Dios sigue teniendo el control de todo, de que lo que nos toca a ti y a mí es perseverar fielmente en medio de toda esta tribulación y de toda la prueba, y mientras esperamos la gloriosa manifestación del Cristo Todopoderoso y victorioso. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación del glorioso Cristo, por quien vale la pena sufrir y por quien vale la pena renunciar a todo para ganar a Él. Una vez más, bienaventurado todo aquel que lo lea y los que oyen y guardan estas palabras. Así que yo terminé, hermano, haciendo unas preguntas a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos motiva a ti y a mí a perseverar en medio de la persecución? El glorioso Cristo. ¿Qué es lo que nos motiva a negarnos y morir a nosotros mismos y renunciar a todo por Cristo? El glorioso Cristo. ¿Qué motivaría a nuestro hermano Diego a dejar su casa y la comodidad de este país para ir a predicar el Evangelio a un pueblo que es sumamente hostil? El glorioso Cristo. ¿Qué motiva a un grupo de chicas a dejar de descansar o ganar dinero en el verano para ir a servir en Puerto Rico? El glorioso Cristo. ¿Por qué tú y yo, hermanos, deberíamos levantarnos más temprano y renunciar o decir, hoy voy a dormir menos para levantarme a las 6 de la mañana los lunes, miércoles y viernes y orar con mis hermanos? ¿Por qué yo debería renunciar a mi sueño? Por el glorioso Cristo. ¿Qué nos motiva a renunciar a nuestros deseos carnales y a renunciar a las cosas de este mundo y a los placeres de este mundo? Que ahora tenemos algo que es mucho más placentero y que vale más la pena que cualquier otra cosa, el glorioso Cristo. Si hay algo que ha motivado a los cristianos de todos los tiempos a mantenernos firmes y perseverando en medio de todos los ataques y sufrimientos, es el glorioso Cristo, por quien vale la pena renunciar a todo para vivir solo y exclusivamente para Él. Así que tú conoces a este Cristo grandioso y glorioso. ¿Has experimentado de manera personal a este Cristo glorioso? ¿Estás viviendo para este Cristo glorioso? ¿Es el Cristo glorioso tu mayor motivación y tu razón de existir y lo que estás buscando y a quién estás tratando de ganar? Porque si no lo es, yo te invito en esta mañana a que puedas arrepentirte y que puedas rendirte a Él y que puedas experimentar el mayor placer que pueda haber, que es el Cristo glorioso y glorificado. Oremos.